Sí, sí, ya.
Muy buenos días con todos y con todas. Vamos a dar inicio a la sesión de inversiones del día de hoy. Hoy con un día clave y esencial. Tenemos la decisión de tipos de interés en Estados Unidos. Es un día histórico. Vamos a ver qué es lo que podría llegar a generar las inversiones del día de hoy. Vamos a hablar un poco sobre el análisis fundamental. Si encontramos puntos técnicos, vamos a ingresar, pero como ustedes muy bien saben, es complejo hacer inversiones antes de este tipo de movimientos que suelen ser bastante históricos, porque los mercados generalmente tienen mucha volatilidad. Antes de continuar, me gustaría saber si todos ustedes pueden escucharme. Usted se escucha fuerte y claro, buenos días. Perfecto, muchísimas gracias, Leo. Muchísimas gracias a todas las personas que se encuentran dentro de esta sesión de inversiones. Vamos a comenzar. Bueno, a ver, como les mencionaba con anterioridad, dentro del marco de lo que nosotros consideramos trading o derivados financieros, existen, digamos, algunas formas en las cuales nosotros podemos generar beneficios. La mayoría de las formas se vinculan al análisis técnico mezclado con un poco del análisis fundamental, es decir, noticias de alguna forma, permisos de construcción, ventas minoristas, que son noticias de alguna forma no tan complejas y que el mercado de alguna manera no está generando tantos grados de volatilidad. El día de hoy tenemos básicamente una propuesta en donde el mercado nos dice que se va a comenzar a hablar sobre la decisión de tipos de interés en Estados Unidos. Vamos a hablar un poquito sobre cómo funcionan los tipos de interés para que tengamos un antecedente y después de eso verificamos qué es lo que se puede llegar a hacer. A ver, en Estados Unidos, como ustedes pueden ver, ahorita estoy dirigiéndome a los datos económicos de Estados Unidos y me voy precisamente al tipo de interés. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, vamos a poner la gráfica a 5 años para que se vea mejor. Bueno, una breve explicación de lo que estaba sucediendo en la economía mundial. El tipo de interés de Estados Unidos estaba bordeando estos niveles entre un 2%, un 1%. Luego llegó la pandemia y para fortalecer en este caso el crecimiento empresarial, lo que hicieron prácticamente es bajar el tipo de interés casi al 0%. No era un 0%, sino era casi al 0%, es decir, 0,5%, 0,75%. Bien, el mercado pasó así hasta 2022, donde la economía básicamente lo que pasó es tuvo que reactivarse después de la pandemia y
comenzaron a elevar el tipo de interés. ¿Por qué? Porque pues de alguna forma tenían que regular la economía, ¿no? Como comenzó a crecer con mucha fuerza, tenía que haberse regulado. Entonces comenzaron a subir poco a poco durante mediados de 2022 hasta 2023. Y como ustedes pueden ver, miren, lo que el tipo de interés antes valía 0,25%, terminó valiendo 5,5%. O sea, es un crecimiento más del 500%. Y eso obviamente hace que de alguna forma las empresas tienden a perder valor porque sus créditos son cada vez más costosos y cuando hay un crédito más costoso, pues las personas dejan de alguna forma de consumir. Bien, entonces miren, ese ha sido el crecimiento que se vino dando durante todo 2022 y 2023. ¿Qué ocasiona básicamente esto? Bueno, algunos problemas que de momento hemos obtenido gracias a este gran aumento de tipos de interés es que muchas compañías básicamente se les ha complicado este entorno empresarial y han perdido valor en el mercado. Posiblemente exista una crisis de desempleo en Estados Unidos y obviamente a raíz de esa crisis de desempleo en Estados Unidos puede existir también una crisis de desempleo alrededor del mundo. Bien, entonces para evitar todo eso, la Reserva Federal desde mediados de 2023 hasta el día de hoy, que es un día histórico, ha decidido en este caso querer bajar el tipo de interés. Entonces, la Reserva Federal es consciente de que este aumento de casi el 500% del tipo de interés puede ocasionar que la economía colapse o entre en una gran recesión. Entonces, ¿qué es lo que se está esperando prácticamente? Que nosotros, de alguna forma, o que el mercado, de alguna forma, intente generar una caída del tipo de interés. Si se genera una caída del tipo de interés, pues estaríamos viendo como que acciones empresariales un poco más elevadas, pongámoslo así, la economía comenzaría a florecer, la crisis de desempleo comenzaría a notarse menos, ¿sí? Y es justamente por esta transición. Sin embargo, como les acabo de mencionar, todo va a depender de cómo baje la Reserva Federal o cómo sea el discurso hoy de la Reserva Federal. A ver, ¿cuáles son las expectativas que podemos llegar a tener en el mercado? Bueno, inicialmente, desde discursos anteriores, Jeremy Powell, que es el presidente de la Reserva Federal, ha hablado muchísimo que hoy es el gran día en donde se debe bajar las tasas de interés. Eso ya ha hablado mucho Jeremy Powell. Hoy es el gran día prácticamente, ¿no? Se va a bajar el tipo. La pregunta del millón es, ¿en qué porcentaje puede bajar el tipo de interés? Bien, existen diferentes fuentes en las cuales nosotros podemos saber cuál es el porcentaje a bajarse. Tenemos dos movimientos, el 0,25% y el 0,5%. ¿Ya? De que se baja hoy el tipo de interés, pero no se sabe si va a ser este valor o este valor. Ambos valores van a tener diferencias en el mercado. ¿Ya? Y sumado a que hoy vamos a tener un discurso, a ver qué es lo que nos dice la Reserva Federal, podemos intuir que el mercado de alguna forma va a tener movimientos hoy extremadamente fuertes. Ahora, los últimos discursos de Jeremy Powell se han basado, como ustedes pueden observar, en una previsión de que el tipo de interés solo caiga a un 0,25%, que es el dato que va a salir a la 1 de la tarde. Es decir, que solo existe una reducción del 0,25. ¿Cuáles serían los antecedentes de la Reserva Federal para diluir en un 0,25? Básicamente lo que les dije anteriormente, ¿no? La crisis de empleabilidad. Y esta crisis de empleabilidad de alguna forma hará que el mercado no quiera generar una caída aún más profunda, sí, sino más bien lo quiera realzar de forma como que sin perjudicar tanto a las empresas. Esa es la excusa de la Reserva Federal. Ahora, vamos a ver el modelo econométrico para ver qué podemos llegar a pasar. Y bueno, aquí tenemos un poco sobre la decisión de los tipos de interés bajo un aspecto econométrico y nos dice, ¿no? La tasa de referencia de Estados Unidos se registró 5,5%, que es la de este momento. Se espera que la tasa de interés sea del 0,25. También el modelo econométrico apunta a que se haga una baja del 0,25 para finales de trimestre, es decir, para este mes. Las expectativas, en el largo plazo se proyecta una tasa de interés de los fondos federales se sitúa en un 3,5% en 2025 y en 2026 3,25% según nuestros modelos econométricos. Entonces, ya qué se está esperando básicamente de la economía, que comience a bajar de poco el tipo de interés. Como ustedes pueden ver, dadas las perspectivas al momento de la econometría, nos dicen que incluso tendríamos tipos de intereses altos hasta 2026. Imagínense. Entonces, aún tendríamos intereses elevados en estos años y por eso es que es esencial saber cómo y cuándo se deben bajar. Ahora,
Vamos a ver qué es lo que sucede en el mercado, pero el modelo econométrico apunta a una caída del 0,25. ¿Por qué estamos de alguna forma inquietos en que puede ser un 0,50%? Porque la semana pasada, vamos, la semana pasada, déjenme colocar los datos de la semana pasada. Listo. La semana pasada tuvimos datos importantes. Los datos más importantes fueron los de inflación. En teoría, la Reserva Federal estuvo muy tranquila al momento de hablar sobre la crisis de empleo porque se estimaba que la inflación de alguna forma ya estuvo controlada, ¿no es cierto? Sin embargo, al parecer, el día jueves encontramos que los datos del IPP, aquí está, que suelen ser datos en este caso de inflación, se dispararon. Entonces, este dato de aquí hace que el mercado tenga la predisposición o piense que no va a bajar en un 0,25, sino van a bajar en un 0,50 para diluir la inflación y diluir en este caso con mucho más premura el tema del tipo de interés. Ya. Esos son todos los antecedentes que tenemos que saber. Adicional a esto, hace unas 3 semanas aproximadamente y 2 y 3 semanas tuvimos datos de empleo en donde nosotros estábamos muy pendientes al discurso de Jeremy Powell. ¿Se acuerdan que el discurso hablaba sobre la crisis de desempleo? Bueno, eh, el discurso habla sobre la crisis de desempleo. Sin embargo, los datos económicos no reflejaban aún una crisis de desempleo, más bien reflejaban datos mixtos. Por ende, el mercado no sabía aún qué hacer, sino hasta que tuvimos los datos del IPP, que básicamente, pues, en este caso nos ayudó a tener este punto de vista de alguna forma un poco más descontado en el movimiento del dólar. ¿Ok? Bien, entonces, una vez especificado el contexto económico que hay que entenderlo, ya, sin este contexto no podemos operar, ¿qué es lo que tenemos? A las 7:30 tenemos permisos de la construcción, el mercado va a estar realmente quieto con esas noticias, no se olviden que antes de un tipo de interés o un discurso de Jeremy Powell, aunque tengas noticias de alguna forma mediamente fuertes, el mercado nunca las digiere porque está muy pendiente de la noticia más fuerte. En este caso, aquí, a la 1 de la tarde vamos a tener el comunicado de los miembros de la FOMC, que es la Reserva Federal, sobre la decisión de los tipos de interés. Acto seguido, después de 30 minutos de que salga el comunicado, es decir, va a haber 30 minutos de volatilidad en el mercado, pero volatilidad extrema, vamos a tener la rueda de prensa de los miembros de la FOMC, quien va a presidir Jeremy Powell. Jeremy Powell, a ser el presidente del Banco Central, va a presidir esta rueda de prensa y seguramente nos dará una idea de qué es lo que se espera más adelante en el mercado. Entonces, intuyo que primero va a decir por qué bajó el tipo de interés en el porcentaje que hayan decidido y segundo, las expectativas que tenemos a futuro. Esta es una de las ruedas de prensa más importantes de la historia, porque como lo insisto, estamos viviendo un evento histórico en donde se debería bajar el tipo de interés de una forma en la cual el mercado no deba especular a una posible recesión. Entonces, hay que estar muy atentos a esta rueda de prensa. Sería bueno a ver si la seguimos en vivo para saber qué nos puede decir el mercado. La anterior rueda de prensa habló muchísimo sobre el desempleo. Esta de aquí, vamos a ver si sigue topando el tema de desempleo o hace otro camino a tomar en cuenta, ¿no? Bien. Después de esto, a la 1:30, probablemente el mercado termine de generar su volatilidad hasta las 3, 4 que termine en la bolsa. Habría que ver qué dice el discurso, cuál fue el valor. Y mi consejo sería lanzar posiciones normales el día de hoy, pero en la noche en mercado asiático, porque ya habrá pasado todo el grado de volatilidad y sabremos con exactitud a dónde se dirige la bolsa. Bien. Karina Chang, ¿es de preocuparse? ¿A qué te refieres? ¿Es de preocuparse en qué sentido? Si tienes operaciones abiertas, yo sí me preocuparía. Si tienes operaciones abiertas. Si es que no, pues no necesariamente. En la economía mundial, por supuesto, puede haber un gran colapso. De hecho, esto ya se está cocinando de una forma en la que hace unos 2 meses casi, o un mes y medio, tuvimos la crisis de Japón, ¿no? La crisis retail, en donde básicamente Japón, por aumentar el tipo de interés, hubo un colapso en las acciones, en el oro, en Bitcoin, en todos lados. Ya, y solo por aumentar un tipo de interés. Hubo un colapso, salieron en los medios locales, medios internacionales. Esto de aquí es similar, pero mucho más fuerte, porque si la Reserva Federal no habla
con un tono adecuado, puede haber un futuro colapso muy parecido o incluso mucho más fuerte que el que vivimos en Japón hace unos meses. Entonces, la noticia de hoy es extremadamente clave. Ahora, si su pregunta se refiere un poco a qué va a pasar con, por ejemplo, las economías emergentes, como la economía ecuatoriana, etcétera, aquí más bien nos beneficia. No olviden que hay una correlación inversa entre los países centrales y los países emergentes. Los países o economías emergentes como la nuestra, Argentina, Chile, básicamente las economías latinoamericanas, tienen una correlación inversa, es decir, los inversionistas americanos de alguna forma dejan de percibir como beneficioso un mercado volátil en Estados Unidos y buscan otras opciones. Comúnmente las otras opciones de inversión suelen ser las opciones de países emergentes, en donde dependiendo de la política que se ha dado, suelen llegar a generar grandes inyecciones de capital. Pues en el caso del Ecuador y en el caso de Argentina, que son islas de derecha prácticamente, donde se ha fomentado mucho al crecimiento empresarial, es más bien un punto de partida positivo para el país. Es decir, en el caso de que exista una crisis o algo, los inversionistas van a refugiarse en economías emergentes, en bonos, por ejemplo, como el ecuatoriano, que de alguna forma paga en dólares y te paga una tasa muy superior a la tasa americana. Entonces, yo me preocuparía más, digamos, por carteras centrales. Londres, carteras españolas, carteras americanas, pero en Canadá y Estados Unidos me refiero. Y que carteras nacionales, aquí la vamos a pasar tranquilos, la vamos a pasar bien. Yo creo que la crisis que se está viviendo actualmente, por ejemplo, ahora en el país, muy pronto va a llegar a su fin justamente por esta coyuntura que está pasando a nivel internacional. O sea, nos va a favorecer bastante. Igual los precios del barril tienen una estipulación de caída. Sin embargo, el último informe de la OPEP menciona que quieren incrementar el precio de los barriles de petróleo. Vamos a ver cómo funcionaría eso, pero de fraguarse bien la situación, yo creo que vienen días verdes para el país. Es decir, un petróleo un poco más elevado de lo esperado, la economía o fuertes inyecciones de capital a economías emergentes como la nuestra, entonces vendría de alguna forma desde entes externos un crecimiento para el país. Pero los mismos entes externos como Estados Unidos y todo eso sí hay que tener mucho cuidado. Es decir, carteras a largo plazo yo no recomendaría, por ejemplo, porque de momento pues el mercado tendría que pasar este colapso. Si es que después de todo pasa el colapso y la economía va bien, yo volvería a invertir en el largo plazo. El consejo sería de momento tratar de lanzar posiciones en el corto plazo, verificar qué es lo que hacen los principales índices y ver qué es lo que podría llegar a pasar en el mercado. Pero ese sería el resumen económico, incluido la coyuntura nacional. Bueno, vámonos a la plataforma y una vez mencionado esto, nos vamos directamente a ver qué es lo que están haciendo nuestros queridísimos instrumentos, aunque vuelvo y repito, los mercados van a estar extremadamente trabados por la decisión de los tipos de interés. Ahora, nos vamos al oro. El oro, como ustedes pueden ver, ha tenido un crecimiento a máximos históricos, llegando a topar los 25,89. Topó los 25,89 y el mercado comenzó a generar una corrección. La corrección se dio desde el día de ayer, en donde básicamente el mercado comenzó a manipular un poco los precios. Pues vamos a verlo un poco en el largo plazo, ¿no? Tenemos el gran crecimiento. Voy a cerrar este de aquí y esta línea de acá como para no confundirnos. Listo. A ver, grandes tasas de crecimiento en la gráfica del oro. No olvidemos que estamos en máximos históricos. El precio del oro nunca ha roto los $2,000 en la historia. Actualmente estamos en 2,500. No olvidemos también la previsión de Citibank y de Goldman Sachs, que menciona que el oro probablemente a lo que acabe el año termine a los 2,700. Muy cerca de los 2,600, creo que los 2,700 que pronosticó Goldman Sachs no serían imposibles en el precio del instrumento. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, probablemente el mercado continúe su tendencia hasta no tener una previsión de lo que puede llegar a pasar. Sin embargo, en las figuras de largo plazo se puede ver claramente que los mercados quieren hacer una especie de corrección. La corrección puede darse el día de hoy con la decisión de los tipos de interés, dependiendo de cuánto salga. Pero miren, tenemos estocástico en niveles de sobrecompra, volúmenes cada vez más bajos, es decir, los inversionistas están huyendo de las posiciones en compra, algo que, pues, si te están huyendo de las posiciones en compra es porque saben que algo va a pasar, ¿no? Y tenemos, de alguna forma, terminamos de consolidar las divergencias en el mercado. Mercado alcista,
mercado con posición en divergencia. Entonces, cada vez está insistiendo la forma en la que el mercado quiere comenzar a descontar caídas, el oro. Y en efecto, ¿no? La semana pasada casi creció un 14%. Necesariamente tiene que haber una corrección. Solo que pues ahora mismo el mercado está un poco nervioso por lo que les acabo de mencionar. Si me voy al gráfico diario, si me voy al gráfico diario igual se puede ver un poco las velas de que se quiere hacer la corrección. El día de ayer hizo una pequeña falla técnica, pero pues nosotros ya sabíamos de alguna forma que no lo iba a corromper. Si me voy al gráfico de H4, en donde ya puedo de alguna forma observar al mercado en el corto plazo, ¿qué es lo que podemos darnos cuenta? Primero que el mercado ha hecho dos subniveles de caída, ¿no? El día de ayer habíamos visto que solo tenía un primer subnivel, pero ayer también se generó un segundo subnivel a un punto inferior. Entonces, mira, movimiento al punto más elevado que fue 25.89. Comenzó a caer lentamente el mercado. En primera instancia ayer lo hizo hasta 25.70. Luego corrigió, volvió a caer. Ese es el fallo técnico. Lo hizo hasta 25.60 prácticamente. Y yo lo que les decía es que esto iba a subir, que se iba a mantener en la línea promedio. ¿Se acuerdan que ayer estábamos hablando un poquito de líneas promedios? Ya, exactamente eso pasó. Movimientos máximos, movimientos mínimos, pero todos tienden a ir a la línea promedio. De hecho, las personas que siguieron la operación que yo hice, muy seguramente terminaron en take profit, porque nosotros teníamos un take profit en 76 y llegó hasta 80. Me olvidé de notificarles, pero se llegó a la línea promedio. Entonces, ¿qué es lo que hace el mercado? Nuevamente jugar con los promedios. ¿Qué implica jugar con los promedios? Que el precio te caiga unos dólares, vaya al promedio. Te sube unos dólares, vaya al promedio. Si constantemente te haga esto. Ya, esto te va a seguir haciendo hasta no tener una decisión de los tipos de interés. Entonces, de momento ahorita, por ejemplo, estamos en la misma postura que vimos el día de ayer. La postura del día de ayer se centró prácticamente en que la bolsa, de alguna forma, no nos dice un punto de entrada claro y no nos dice este punto de entrada porque el mercado está muy conflictivo en ese sentido. ¿Qué posibilidades podemos llegar a tener? Bueno, ayer teníamos una posibilidad de zonas de sobrecompra y zonas de sobreventa, ¿se acuerdan? Aquí teníamos una zona de venta y aquí tenemos una zona de compra, pero eso era el día de ayer. Ahora, con la noticia puede suceder cualquier cosa. Puede suceder que el mercado suba con fuerza y luego se desplome, o baje con fuerza y luego suba, o baje y se quede abajo. O sea, hay muchas variables, ¿sí? De momento que ahora mismo en la gráfica del oro, yo aconsejaría principalmente no ningún tipo de inversión. Ya, no importa que el oro esté cayendo, no importa si el oro ves que quiere romper este piso, no importa eso, porque todo está en este momento de alguna forma manipulándose para el día de hoy a la 1 de la tarde. Entonces, no es muy sabio realmente ingresar en un instrumento tan volátil como este a tratar de tomar alguna posición simplemente por especulación, porque los grandes fondos de inversión también están especulando y obteniendo rentabilidad. Lo que yo intuyo que puede llegar a pasar es lo siguiente. A ver, si el tipo de interés sale 0,5%, ¿ya? Lo que van a hacer los mercados es comenzar a subir más. No olvidemos que ya vienen los mercados subiendo de la semana pasada. Entonces, hoy creo que va a ser el último jalón de la suba, si es que llega a bajar un tipo del 0,5%. Va a subir nuevamente con fuerza, pero yo creo que va a corregir también. Es decir, no creo que se mantenga alto realmente. ¿Por qué? Porque ya viene con una suba fuerte. Como ya viene con una suba fuerte en el mercado, entonces, lógicamente, lo que va a hacer el mercado es tirar, obviamente, por volatilidad y va a terminar corrigiendo. No creo que llegue al mismo precio, de ley se va a situar en un punto máximo superior de ley, pero va a haber una corrección hoy mismo. Y después de esa noticia, el mercado va a ser bastante técnico. Entonces, esa sería la primera posibilidad si es que baja en un 0,5%. Si baja en un 0,25%, en este caso, el oro cae. El oro cae al piso. Se va y va a ser la corrección que estamos esperando. Si es que topa el 0,25%. ¿Ya? ¿Por qué el 0,25? Bueno, habíamos conversado de esto en otra ocasión, pero el 0,25, a pesar de ser una reducción del tipo de interés, es la reducción con menos impacto. ¿Qué significa que sea la reducción con menos impacto? Que el mercado lo va a tomar como algo positivo. Digamos, algo muy parecido a las elecciones de aquí del país, ¿no? En donde uno no elige un buen candidato, sino elige el menos malo.
Ya, lo mismo es en Estados Unidos, pero con el tipo de interés. Tú eliges el impacto de la menor, que menor te va a pegar. El que menos te pega lo tomas como positivo. Entonces, yo creo que si sale 0,25, eso va a ser una apreciación para el dólar americano y esto se nos fue al piso. Y hoy mismo se hace la corrección que tanto estábamos esperando desde la semana pasada. No olvidemos que la semana pasada estábamos esperando una especie de corrección. Hoy mismo se puede llegar a dar esa corrección. Bien. A ver, me estaban preguntando algo por aquí. Me dice, ¿qué implica la especulación? La especulación es lo que estás viendo en este momento. Por ejemplo, ahorita el mercado está muy pendiente de lo que diga la Reserva Federal, pero la Reserva Federal recién te va a hablar hoy a la 1 de la tarde. Entonces, ¿por qué hacen estas mechas, como puedes ver, el precio? ¿Por qué el precio cae con fuerza y sube? Porque los fondos de inversión en este momento están especulando y están depreciando los precios. ¿Para qué? Para verse beneficiados. Es decir, un fondo de inversión te está vendiendo este movimiento a 25,68. ¿Ya? ¿Para qué? Para que muchos traders, como nosotros, afortunadamente nosotros no, porque sabemos que hay especulación en este momento, muchos traders aquí te van a ingresar y te van a decir, mira, rompió la línea promedio, se va al piso. Mentira, no se va. Entonces te dejan este gran rastro en donde no queman cuentas, es muy pequeño para quemar cuentas, pero sí te quitan dinero a los inversionistas que están ingresando recién al mercado. Ya, esa es la especulación que hablamos y de la que tenemos que cuidarnos. ¿Sí? ¿Cuándo son las especulaciones que usualmente queman cuentas? Cuando tenemos las noticias. ¿Por qué? Porque los fondos de inversión ahí meten tanta liquidez que el mercado sube y cae y va a dejar unas mechas enormes. Sí, muy parecido, vamos a ver en los gráficos históricos, si encontramos uno, ya miren, estamos en el gráfico semanal, ya muy parecido a este tipo de mechas, por ejemplo. Si ves que son mechas semanales, ya estas mechas duraron semanas, o sea, esa volatilidad duró semanas, que subió con fuerza, por ejemplo, en el último caso, el precio subió hasta 24,78 y luego se desplomó en la misma semana a 24,16. Imagínate, es una volatilidad aproximadamente de un 2%. Un 2% te juega el mercado, suficiente para quemar cuenta de cualquier persona y luego se comporta de forma normal. Ya, eso pasa con las noticias, por eso hay que cuidarnos. Y en el corto plazo, pues como les había mencionado anteriormente, en el corto plazo, estas pequeñas volatilidades hace el mercado para que los inversionistas retails o los de corto plazo puedan, en este caso, ingresar en las operaciones y se queden atrapados o les topen stop loss, etcétera. ¿Ok? Por eso es preferible no ingresar, justamente por estos problemas que se están suscitando. Bien. Entonces, en conclusión, gráfica del oro, tenemos dos posibilidades. O sube con fuerza y cae, o cae directo hoy. ¿De qué va a depender? Del tipo de interés. Ya les expliqué cómo funciona esto, ¿no? Vámonos a las acciones empresariales, vámonos al Nasdaq 100. Ojalá podamos encontrar un punto de entrada. Ayer, recuerdan que les dije que iba a caer el Nasdaq, pues se cayó un poco y luego quedó absolutamente en las mismas. Nasdaq 100. A ver, esta gráfica, ustedes, si quieren saber cómo va la salud empresarial, siempre revisen el Nasdaq, porque el Nasdaq está justo en bueno, primero que es uno de los índices más volátiles del mundo, porque recopila las empresas de tecnología americana, y las empresas de tecnología suelen ser siempre las más volátiles a nivel mundial. Ya, entonces, ¿qué es lo que sucede, no? Un poco para las personas que se están uniendo recién a nuestra línea de inversiones. A ver, el Nasdaq siempre va a tener un crecimiento tendencial, ya, pero que tenga un crecimiento tendencial no significa que no tenga caídas, por supuesto que sí. Por ejemplo, esta es la caída de cuando se estaba subiendo el tipo de interés. ¿Se acuerdan que yo les indiqué la gráfica del tipo de interés que estaba subiendo? Ya, el efecto económico es esto, caída en las acciones. Ahora mismo, si quiere bajar el tipo de interés y si se baja el tipo de interés, el efecto es suba en el precio de las acciones, ya porque tienen correlación inversa los tipos de interés con las acciones. ¿Ok? Ahora, ¿por qué el mercado ahora mismo está como muy pendiente de lo que pueden hacer las acciones? Porque si nosotros trazamos aquí una línea de tendencia, como ustedes pueden ver, el mercado accionario en su debido momento fue alcista, ¿sí? El posible momento fue alcista. El Lina me dice, ¿qué tan aconsejable es invertir en Nasdaq y en S&P 500? Tienes que elegir uno de los dos, porque los dos tienen correlación positiva. Es decir, el Nasdaq y el S&P se mueven iguales. Entonces, si tú inviertes en los dos, es como tener un doble apalancamiento. Y pues ahí estás arriesgando, no estás diversificando principalmente. Entonces, elige o Nasdaq o S&P.
Lo que te puedo decir es que la misma proyección del Nasdaq te va a servir para el S&P, obviamente con sus variables porque son precios diferentes, pero sí te sirve. Bien, entonces, miren, vamos a recapitular un poco el pasado. Las acciones empresariales iban creciendo, 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 hasta que se rompió la tendencia en este nivel. Se rompió la tendencia en este nivel y miren, de aquí a acá, el mercado no paró de caer. Es decir, miren, vamos a ser exactos. El mercado no paró de caer desde inicio de 2022 hasta finales del 2022. Es decir, tuvo un año entero de caídas la bolsa. ¿Ya? Tuvo una depreciación similar de un 35%. Imagínense lo que es que era un 35% en un año. Ninguna cartera de inversión, pues de alguna forma te va a sostener, ¿ya? Esto es lo mismo que está pasando ahorita. Por eso si ven que el Nasdaq en estos puntos está intentando rebotar. Aquí intenta rebotar, ¿ya? ¿Por qué? Porque sabe muy bien que si rompe la tendencia, al igual que lo hizo hace 2 años, el mercado lo que va a hacer es comenzar a caer con fuerza y probablemente su caída se dé hasta finales de 2025. Ya, otra vez perdiendo el valor de las acciones en un 35%. Obviamente, nosotros como traders podemos vender y comprar, nos beneficiamos, ¿verdad? Sí, eso es excelente. Sin embargo, no nos olvidemos que para los inversionistas de largo plazo, esto es una pérdida de valor increíble, porque muchos en este momento, o sea, seguramente habrán comprado acciones y esperar, como vean que su dinero pierde valor en el tiempo, pues hace que obviamente termines asustándote, ¿no? Ya, esa es la proyección básicamente. Por eso es que el Nasdaq está como que muy, muy, muy sensible ante esta línea de tendencia, porque de llegar a quebrantar, probablemente tengamos una caída anual en el gráfico de las acciones. Si ustedes observan en el corto plazo, esta es lo que les dije, ¿no? El tema de la crisis retail. Hubo un primer intento de caída. Y ojo, y esto vino desde Japón. Por eso les digo que el dato de hoy va a ser 1000 veces más fuerte. Porque si esto ocasionó la economía japonesa, no se imaginan lo que puede ocasionar la economía americana, que es el 25% del mundo. Básicamente tiene un cuarto de la producción mundial. Eso es una locura. Bueno, pues miren, con Japón intentó quebrantar su punto de tendencia, pero se corrigió. En su debido momento, para las personas que me siguieron, yo les decía, si es que no existe corrección, hay tendencia bajista, pero lo más probable es que sí exista. ¿Por qué? Porque aún teníamos los tipos de interés. Y recordé que en su debido momento nosotros habíamos comprado más o menos por acá acciones. Bien, se dispara y aquí ya comienza el juego nuevamente de la volatilidad. Desde las gráficas de Bloomberg.com detectamos que el mes de septiembre, de forma general, es un mes malo para la bolsa. La primera semana de septiembre, la bolsa cayó aproximadamente un 3%, como ustedes pueden ver, y esta semana que acaba de pasar, se recupera en un 100%, lo que nos dice que el mercado está absolutamente quieto y muy intenso a los tipos de interés. Ahora, ¿qué pasaría con las acciones en el caso de que baje el tipo de interés 0,25 y 0,50? Bueno, tienen diferentes movimientos, ¿no? Si la acción baja en un 0,50, el Nasdaq se dispara. ¿Ya? ¿Por qué se dispara el Nasdaq? Porque hay la previsión de que vas a tener un mejor escenario empresarial en el corto plazo. Como tienes un mejor escenario empresarial en el corto plazo, las acciones lo van a tomar como algo beneficioso y esto va a subir, 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 subir. Probablemente no vaya a máximos hoy mismo, pero sí suba y haga una corrección y se quede en un nuevo máximo. Probablemente por aquí, ¿ya? Ese sería en el caso de que se suba caiga, perdón, a un 0,50 el Producto Interno, perdón, la tasa de interés. Ahora, ¿qué pasa si es que baja en un 0,25? Pues lo mismo. El mercado lo va a percibir como el menor dato, por decirlo así, y lo que va a suceder es que las acciones se van a desplomar. La pregunta del millón es, ¿va a tener suficiente volumen para romper la tendencia? Es la pregunta. Si tiene suficiente volumen para romper la tendencia, este 0,25% puede ser el preludio de la recesión en Estados Unidos. Por eso les decía que este dato de aquí es extremadamente delicado y clave, por lo cual obviamente no deberíamos invertir en un dato tan volátil, ¿no? Entonces, 0,25 no se olvide, caída de las acciones y si tiene mucho volumen y rompe la tendencia, estamos hablando de una nueva tendencia bajista, una posible recesión en Estados Unidos y esta tendencia bajista puede hacer que las carteras nuevamente pierdan
alrededor de un 35-40% durante el próximo año. Es decir, finales de 2025 estaremos viendo otra vez a las acciones subir. ¿Qué es lo positivo del asunto? Dos cosas. Primero, tenemos que tener una estrategia mixta de inversiones. La primera estrategia, ¿en qué consiste? Si es que las acciones comienzan a generar un desplome, deberíamos pensar en un trading a la venta en las acciones. Es decir, la tendencia debería ser un trading al Nasdaq a la venta. Y deberíamos comenzar a hacer nuestra valoración de acciones para detectar qué empresas son líquidas, solventes y rentables y tendrían la posibilidad de tener un crecimiento después de una caída del 40%. Muy parecido a lo que sucedió en el año 2020, ¿no? En el año 2020 todo colapsó, pero las empresas que surgieron de una forma elevada fueron las empresas que tuvieron estos tres ratios de liquidez, estos tres ratios financieros: liquidez, solvencia y rentabilidad. Ya, esa sería la estrategia. Y de aquí, créanme que cuando pasa esto, aquí es lo más fácil de hacer dinero. ¿Por qué? Porque después de que encuentres una cartera de inversión que cumple estos parámetros financieros, solo es invertir y sentarse. Realmente, aquí no tienes que hacer nada. Pero eso comúnmente pasa cuando las bolsas caen. Elena me pregunta nuevamente, si hubiera escenario de tasas de desempleo subiría y el oro subiría. Lo que pasa, Elena, que en este preciso momento ya el desempleo ya pasó a segundo nivel y el discurso, intuyo, va a hablar mucho sobre el tipo de interés y la inflación, ¿ya? ¿Por qué creo? Bueno, también creo que va a hablar sobre desempleo, pero creo que lo va a dejar por encima. ¿Por qué intuyo eso? Porque los últimos datos de desempleo fueron mixtos y Jeremy Powell mencionó que existe una posibilidad que los datos sea, ¿cómo se llama esto? Demuestra una crisis de desempleo. Sin embargo, eso fue el discurso. El discurso son palabras, pero los datos nos demostraron que aún no estamos en una crisis de desempleo. Pero también los mismos datos nos mencionaron que la inflación aún no ha sido controlada, de modo que aún no sale el discurso, pero te da que pensar que si los mercados descontaron con fuerza con la inflación, ¿qué significa? Que el discurso de Jeremy Powell de hoy va a hablar sobre que la inflación aún no está del todo controlada y probablemente hable sobre incluso mantener el tipo de interés este año, pero después de la primera bajada. Es decir, hoy baja, pero probablemente mantenga el tipo de interés hasta finales de 2025. ¿Ya? Creo que por ahí va a ir el discurso. Entonces, yo no me centraría tanto en el desempleo ahora, sino me centraría un poco más en la inflación y en el tipo de interés. ¿Por qué lo bajaron? Hay que ver un poco el discurso de ellos para ver hacia dónde se dirige. ¿Sí? De todas formas, eso es un escenario. No vamos a saberlo hasta que obviamente se libere el discurso y va a ser eso a la 1:30. Ahora, recapitulando el tema anterior, por favor, tengamos cuidado. Generalmente las posiciones de inversión donde va a existir mucha averencia van a ser aquí. Aquí va a haber muchos problemas. ¿Por qué va a haber muchos problemas? Principalmente porque el mercado ya ha rozado tres veces y vuelvo, insisto, nosotros como traders, pues nos beneficia que suba o que caiga, no nos importa realmente, ¿sí? Porque nos beneficiamos en la caída y en la subida. Sin embargo, los grandes inversionistas que tienen fondos de inversión en el largo plazo, ¿ustedes creen que ellos van a dejar que el Nasdaq caiga sin hacer esfuerzo? No, ya ha rechazado dos veces. Crisis retail, crisis de septiembre de 2024. Entonces, probablemente aquí sea un punto en donde los fondos de inversión estén peleándose a un punto en donde se pueda disparar o pueda caer. ¿Ya? Entonces, yo aquí, en este punto, al menos yo no ingresaría. Es muy conflictivo. Yo esperaría que si es que generalmente rompe la tendencia, alcance un mínimo más bajo que este, y ahí yo recién ingresaría en venta, más no en este punto, porque el mercado ya demostró anteriormente que tiene la capacidad de recuperarse con fuerza, ¿no? Entonces, acciones, muy atentos el día de hoy. Hoy va a ser el determinante sobre las carteras de las acciones. Si es que las acciones caen en un tipo del 0,50, yo diría que de aquí hasta el año se podría comprar acciones. ¿Por qué? Porque están liberando una zona en donde las acciones deben subir. Pero si es que vemos que las acciones bajan en un tipo de interés de un 0,25, yo creo que esto de aquí se va a desplomar y no es bueno comprar acciones, sino más bien sería bueno vender los índices y las acciones esperemos hasta que encontremos el piso de la caída y ahí sí, recién comprar acciones. Eso debería ser nuestra estrategia. Bien, eso respecto al Nasdaq. Vamos al petróleo y luego nos vamos a Bitcoin a ver qué es lo que se puede hacer. Petróleo.
Como nosotros ya veníamos anticipando el precio del crudo, creo que por ahí un compañero suyo estaba invirtiendo en petróleo, les decía que va a subir hasta 71 y que por favor trate de cerrarlo. Ahorita está pues a 5 centavos de 71, sería bueno que ya lo cierren. Paulina me pregunta, ¿depende también del movimiento del comercio del fin de año en las empresas de tecnología? No. Bueno, sí influye, no te digo que no, pero justamente ahora estamos viviendo un evento histórico. Es como que, digamos, te pongo un ejemplo, estamos en pandemia, ¿ya? Y justo la pandemia cae con Navidad. Pues, la Navidad pasa a segundo grado. ¿Por qué? Porque la pandemia es un evento fundamental histórico que van a estar mucho más atentos las personas. No sé si me estoy haciendo entender, Paulina. Entonces, sí puede haber algo de incidencia, pero todo el mundo está centrado en el evento histórico, es decir, en el tipo de interés. Por ende, el comercio de fin de año simplemente lo van a tomar de una forma peculiar y normal, como todos los años, pero no va a influir en el precio de las acciones para generar una gran suba, un gran rally. Eh, el único rally que creo que yo va a existir este año va a ser el rally de fin de año, pero en Ecuador. Aquí creo que sí va a haber un rally de fin de año y va a ser muy fuerte porque, vuelvo, insisto, ya se viene la baja de tipos de interés y eso beneficia a países como el nuestro de forma general. Bien, entonces, ¿qué pasa con el petróleo? Bueno, yo les decía, ¿no? Figura de largo plazo, el petróleo tiene que caer hasta $60 del barril del crudo, ¿sí? Cayó hasta 65 y luego la semana pasada yo les dije, esto va a subir. Y en efecto, ¿no? Fue subiendo, ya cerramos la posición. Creo que el mercado ahorita va a estar muy pendiente de los tipos de interés. Probablemente suba hasta 75, 76 el barril de crudo y después de esto otra vez se viene a la baja, ¿ya? Entonces va a venir una nueva suba. Obviamente hay que estar muy pendiente de lo que pueda llegar a ser el petróleo conjuntamente con el cartel empresarial que es la OPEP y después de eso decidir si es que queremos comprar o vender. De momento, mi recomendación sería, obviamente, en temas de tipos de interés, esperar. Bueno, ¿se puede operar agua? No tenemos un derivado financiero de agua. Tengo entendido que aproximadamente hace unos 6 años salió el ETF un ETF de agua, ¿ya? Pero no existe el derivado financiero del agua, ¿ok? Entonces, en ese sentido, nosotros no podemos operar porque no existe el derivado. Si existiera el derivado, lo pudiéramos operar. Si es que no, pues no se puede hacer mucho. Si tu interés es operar agua, lo que podemos hacer es buscar acciones que hagan este tipo de cosas, ¿no? Te voy a escribir el nombre del apartado. Voy a escribir en ese momento en el chat el nombre de la industria que pertenecería al apartado del agua, ¿no? Ya. El apartado que habla sobre... Hola, ¿pueden escucharme, eh? Sí se escucha, pero te fuiste un momento. Sí, 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 me sacó la sesión, no sé por qué. Creo que ya la secuela de los apagones está en nuestros oídos. A ver, yo les mencionaba, ¿no? A ver, déjenme ver si se envió. Ya, ese es el segmento. A ver, las utilities es el sector en el cual tú deberías buscar a las empresas que proveen agua. Ese es el segmento industrial, utilities. En las utilities tú vas a encontrar proveedores de agua, electricidad, recolectores de basura, todo lo que es el medio ambiente al reciclaje. Todo ese es el segmento de las utilities, ¿sí? A ver, les envío ahorita nuevamente. Ya, utilities. Perfecto. Ok. Ese es el segmento que te podría interesar, si es que tu interés es el agua, ¿sí? Ahora, regresando al tema del petróleo, creo que va a subir hasta 75, 76 y otra vez se viene la venta. Yo esperaría, yo esperaría que el crudo nuevamente suba para luego venderse. Hoy no es buen ingreso, vuelvo, insisto, las personas están muy atentas al tipo de interés, puede pasar cualquier cosa, ¿bien? Y por último, vámonos a Bitcoin, donde el mercado les mencionaba que estaba generando muchísima volatilidad.
porque Bitcoin es una alternativa de alguna forma libre sobre los grandes fondos de inversión que se rigen sobre los tipos de interés. Entonces les venía explicando un poco, sí me olvidé de enviarles la nota, pero hay dos fundamentales que están moviendo actualmente el Bitcoin con fuerza, no, bueno, tres. Los propios fundamentales, que es el ETF de Bitcoin, es el propio fundamental, se está moviendo a través de la carrera presidencial de Donald Trump y Kamala Harris, porque Donald Trump pues, es muy pro criptoactivos y tiene proyectos a favor de estos instrumentos. Y también, obviamente, hoy se va a mover en función del tipo de interés. Estos días, precisamente, el Bitcoin ha estado bastante enrangado, bien, bueno, bastante volátil, porque la semana pasada, por ejemplo, viene de una caída aproximadamente de un 15%. Luego una suba con fuerza de un 13%, luego de un día a otro cae un 4% y vuelve a subir el 4%. Entonces está como loco. Está que cae, sube un 4%, entonces el instrumento está extremadamente volátil. ¿Por qué se debe esto? La decisión de los tipos de interés. Y de hecho, ahora que estoy viendo, mire, esta figura de velas que ustedes están viendo, ¿no? Caída y subida al 100%, ya está haciéndose muy común en todos los instrumentos. Miremos el Nasdaq, damos un ejemplo del Nasdaq. ¿No ven? La misma, caída y subida al 100%. Creo que el oro también tenía este preámbulo. Caída y subida al mismo tiempo en estos niveles. Caída y subida al mismo tiempo. Entonces, como que todas las figuras están en ese nivel. Entonces, realmente no hay puntos de entrada en ninguna. Me hubiera gustado ingresar en alguna, quisiera al menos hacer un scalping, pero es que está tan lento el mercado y está tan trabado que realmente es perder dinero realmente. Es perder dinero en este tipo de operaciones. Preferiblemente dejar que el torbellino pase y comenzar a ingresar. ¿Qué es lo que puede pasar con Bitcoin? Yo creo que el escenario de Bitcoin es solo uno. Bitcoin se va a valorar y va a romper los $60,000 y se va para arriba. ¿Ya? ¿Por qué? Porque indiferentemente de que si la economía americana baja el tipo de interés en 0,25 o en 0,50, Bitcoin es una alternativa de un instrumento de alguna forma de refugio. ¿Por qué? Porque no habla sobre la economía particular o normal, sino habla sobre, en este caso, una alternativa a la economía normal. Entonces, si es que baja en un 0,50, le beneficia a Bitcoin y sube. Si baja en 0,25, como les dije, probablemente las acciones colapsen. Y si colapsan las acciones, es un problema económico de la crisis, un problema económico financiero, y eso le va a fortalecer a Bitcoin. Entonces, yo creo que el gran ganador de esta jornada va a ser Bitcoin. El gran ganador. O sea, yo creo que independientemente de lo que llegue a pasar, Bitcoin va a valorarse. Bitcoin no tiene por qué caer, no tiene otros fundamentales que lo obliguen a tener esos puntos. Y si me lo permitiesen, yo invertiría en el largo plazo en Bitcoin, no solo en holdeo, sino, por ejemplo, en este momento yo podría hacer una posición en compra y dejar que el precio se valore hasta acá. Es que es muy probable que suba Bitcoin sin ningún problema. Es muy, pero muy probable. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, pues, yo recomendaría una compra, porque yo creo que va a ser el gran ganador de esta posición, ¿sí? Ahora, vámonos, yo voy a comprar, o les recomiendo a cada uno de ustedes que, que lo hagamos, pero con volúmenes bajos, ojo, ¿no? Vamos a comprar Bitcoin con un volumen bajo y vamos a esperar que se valore. Como les digo, yo creo que fundamentalmente hablando, Bitcoin va a ser el gran ganador del mercado del día de hoy. Take Profit tiene que ir acá. Incluso yo creo que podría incluso romper. Si en ese momento estoy operando, ya les envío la señal de inversión. Y obviamente nuestro stop loss tiene que estar muy alejado de la zona promedio. El mercado lo que puede hacer es caer. No se asusten si es que cae y luego sube. Bitcoin siempre ha sido así. Yo lo lanzaría por aquí. Verifico que mi parámetro sea 1,1 y en efecto es 1,5 a 1. Bien. Chuta, qué tontera. Me olvidé el botón de la plataforma. A ver, ¿qué consideras un volumen bajo en Bitcoin? Depende de la cuenta que tengas. Si tienes una cuenta de $100, tu volumen quizá más bajo sea 0,01. Tienes una cuenta de 100,000, tu volumen quizá ahí podría ser 0,50, 0,75. O sea, depende de tu cuenta realmente. Todos tenemos diferentes cuentas. Entonces, yo considero que si tienes una cuenta pequeñita o recién estás empezando en esto,
vayas con el volumen más bajo para que el aspecto emocional no te conlleve. Ahora, verán, me olvidé el botón de pagos, donde generalmente les envío las captures en el departamento, entonces les voy a dejar señalados aquí el stop loss y el take profit. Vean, yo estoy ingresando aproximadamente al precio de 59.300. ¿Listo? 59.300. El take profit está en el precio exacto de 66.900. Y el stop loss estamos a 55.000. 55.000. ¿Listo? Esas son, por favor, las métricas. No sé si alguien puede hacer una capture de esto en este momento. José, dale doble ¿Sí? clic en la línea de entrada del precio. Dale doble clic, se despliega una pantalla. Ahí, ahí Bueno, ahí está. están los parámetros con los take profit y con el punto de entrada. ¿Listo? No El, sé si el alguien puede precio, hacer el precio está arriba. chévere. No sé si alguien, Posición BTC 59.485.52 de stop loss y TP. La parte de buenísimo, arriba está la información. buenísimo. No sé si alguien puede hacer una capture de esto para que todos podamos compartirnos. Igual yo voy a compartir en este momento para que todos tengamos la señal en este caso. Listo, ya les envío esto por favor y durante el día les voy a estar notificando un poco sobre el Bitcoin. Pero vuelvo, insisto, Bitcoin va a ser hoy el ganador de mercado, al menos de forma fundamental. Bitcoin debe subir sí o sí. Vamos a ver cómo nos va. Bien. ¿En qué tiempo opera? H1, D1, W1, MN. A ver, MN no operamos, evidentemente no, porque no es scalping. H1 sí, pero cuando queremos hacer day trading. Hoy nuestra posición va a ser una posición un poco más de swing, en donde sabemos, estamos fortaleciéndonos a través del análisis fundamental para saber que Bitcoin en este caso está generando movimientos al alza. De modo que nuestra posición de operación va desde la mensual, semanal, diario y máximo baja H4. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, ¿ok? Si no, yo quisiera hacer day trading, en este momento ahí operaría en H1, como tú me mencionas. O si yo quisiera hacer scalping, ahí operaría en M1, pero no es el caso. Hoy ese no es el caso, porque nosotros estamos alimentados de una noticia fundamental. Como estamos alimentados de una noticia fundamental, necesitamos pues proyecciones o básicamente una tendencia entera para que se termine de cumplir hoy el mecanismo del precio, ¿no? Bien. Esta va a ser la única opción de inversión que vamos a darle, ¿ya? Porque fundamentalmente es la única que tiene razones de crecimiento, la única, ¿ya? Fundamentalmente. De ahí las demás opciones, como ustedes les acabo de indicar, van a estar muy volátiles, pueden ser ganadoras como perdedoras, va a depender mucho de la correlación del tipo de interés y del discurso, pero la única que no tiene esa correlación es el precio del Bitcoin, ¿ok? Entonces, por favor, las personas que quieran ingresar, háganlo, tranquilidad, va a moverse un poquito el día de hoy, pero va a terminar subiendo. Tiene que subir. ¿Por qué no operamos el Ethereum? No tiene sentido. Es como operar Nasdaq y S&P 500. Es exactamente lo mismo. Si el uno sube, el otro sube. Son correlaciones similares. Eh, Tienes que elegir uno u otro, Bitcoin o Ethereum. Si no elegimos Bitcoin, vamos por Ethereum, pero el análisis es el mismo. Como vuelvo y repito, ahí no estás diversificando. La idea es diversificar. Deberías encontrar un criptoactivo que tenga una correlación diferente. Sin embargo, yo no te recomiendo otros criptoactivos porque la mayoría de los criptoactivos se mueven en función de lo que está pasando con la criptomoneda madre, pongámoslo así, entre comillas, porque no es que es madre, ¿no? Pero sí fue la con la que empezó todo esto, que fue Bitcoin. Entonces, o es Bitcoin o es Ethereum. No pueden ser los dos, se mueven bajo una misma correlación. ¿Ya? Es igual que los índices. O es Nasdaq, o es S&P, o es Dow Jones. No pueden ser los tres. Tiene que ser uno de los tres. Bueno, chicos, vamos a quedar hasta aquí. Les envío la señal de inversión, ¿sí? ¿Qué tiempo tengo para ingresar a esta inversión? Pues ahorita, antes del tipo de interés, te recomendaría, aunque yo te recomiendo ahorita, el mercado está lento. Trata de hacerlo, si puedes ahora. Si no, hasta las 11 te dijera, ¿sabes? Porque ya a las 12 el mercado va a comenzar a moverse. 12, 12 y media, a la 1 se va a volver loco, 1 y media también, 2 de la tarde, loco.
Yo te recomendaría hasta las 11 de la mañana, es decir, una hora y media más, e ingresa. Volúmenes bajos, vamos con tranquilidad. En su debido momento les voy a decir que ajusten el stop loss y el take profit y nos fuimos. ¿Ok? Chicos, quedamos hasta aquí. Espero que esta sesión pues les haya gustado. Ya les envío la señal de inversión y nos vamos con todo. Por favor, atentos a las noticias. Como les dije, que hoy dependemos de la Reserva Federal para muchas cosas. Un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima. Chau.